Muy buenas tardes a todas y todos los miembros de la comunidad universitaria, de la comunidad CUSEA, de la sociedad en general. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Edgar Quintanilla y es un honor recibirlos nuevamente en una edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados, la doctora María Teresa Prieto Quesada, profesora investigadora y responsable de formación docente del CUSEA, y al doctor José Claudio Carrillo Navarro, profesor investigador de CUSEA y jefe de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara, quienes este mediodía lluvioso de jueves nos vienen a platicar sobre el bullying y ciberbullying en la educación superior. Quiero comentarles que el día de hoy estamos en vivo y en directo desde CUSEA, desde el INE CUSEA, es el primer programa de Dialogando con que nos ponemos aquí en nuestro centro universitario, y es para mí un gran honor, primero, estar aquí en casa, y en segundo lugar, recibir a tan grandes invitados de este mediodía. Me permito también presentar al licenciado Alfredo Orozco. Él es responsable de Cultura de Paz en CUSEA, quien fungirá como el moderador de este mediodía. Bienvenidos todos a este Dialogando con. Quiero platicarles un poquito un breve contexto. En la actualidad somos conscientes de la problemática de violencia que existe en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Sin embargo, a nivel licenciatura, contrario a lo que se creería, el acoso escolar o el bullying, como lo conocemos en la actualidad, llega a manifestarse de una manera más agresiva, afectando la estabilidad emocional de muchos estudiantes universitarios, ya que ahora, sumado al uso de las tecnologías, el bullying se manifiesta a manera de ciberbullying. En realidad, a veces no se atienden este tipo de problemáticas y se tienden a normalizar, y es lo que venimos a platicar este mediodía con nuestros especialistas. Licenciado Alfredo Orozco, es para mí un honor cederle el uso de la voz esta mediodía para presentar a nuestros invitados. Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidas y bienvenidos todos sean aquí en este programa Dialogando con. El tema de hoy, como bien lo mencionaron, es bullying y ciberbullying en educación superior. En este preámbulo que tuvimos nos dimos cuenta de que pareciera que es un tema que es obsoleto, que es para educación básica, pero esto no es la realidad, ¿no? La realidad es de que invade a todos los medios educativos, y qué mejor que ahorita nos presenten mucha información respecto a. Y quiero presentarles a nuestros invitados. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos aquí a la doctora María Teresa Prieto Quesada, socióloga, doctora en educación por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias de la investigación en educación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora de tiempo completo en el CUSEA. Es autora de 45 textos y 36 artículos a nivel nacional e internacional, relacionados con el tema de violencia escolar, conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato en niños y adolescentes, la función de la autoridad escolar y familiar en los conflictos entre pares y la narrativa del maltrato y violencia como una herramienta para identificar una realidad, además de desarrollar propuestas para mejorar la convivencia y formación ciudadana en educación por la paz. Cabe señalar que la doctora fue pilar de la creación de la construcción del Programa Integral de Cultura de Paz con su investigación que ha realizado de la violencia en el CUSEA. También tenemos al doctor José Claudio Carrillo Navarro, licenciado en Filosofía, maestro en Educación por la Universidad de Guadalajara, doctor en Psicología, profesor investigador de tiempo completo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de numerosos artículos y libros a nivel nacional e internacional relacionados con la investigación educativa y temas interculturales. Dentro de sus publicaciones recientes están los estudios interculturales en el norte de Jalisco y las violencias en entornos escolares. Además, es especialista en temas de violencia escolar, conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato en niños y adolescentes, además especialista en temas de violencia y educación. Les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentran? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contentos de poder dialogar con ustedes y más que nada de tener la experiencia de difundirlo a través de un medio como este, que sabemos que llega a nuestros colegas de nuestro propio centro universitario, pero que además tiene las posibilidades de ser comunicado a través de las redes, lo que hace que era bastante significativa el tipo de conversación que hoy precisamente tenemos planeada y organizada junto con ustedes para tener una mañana
lluviosa y agradable, pero con un diálogo interesante. Gracias por la invitación a todos los compañeros. Sobre todo es un gran honor que jóvenes estén preocupados por las temáticas que se investigan en CUSEA y en el país. Entonces, pues estamos muy orgullosos de estos jóvenes que algún día pues van a sustituirnos, ¿verdad?, en los quehaceres académicos y de investigación. Me siento muy orgullosa de estar participando. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Ya sin dar más preámbulos, comencemos con el tema. Ahora sí, manos en la masa. Les quiero hacer una pregunta, doctor José. ¿Cuáles son las diferencias entre bullying y ciberbullying? Pero esta es una pregunta muy importante, aunque me gustaría dar un preámbulo antes de dar una respuesta técnico conceptual al tema, porque se ha dado una proliferación en los medios publicitarios, en los medios de comunicación de distinto orden, y tiene que ver con la utilización, nosotros dijéramos la mala utilización del término bullying, que se ha extendido y generalizado de una manera totalmente a veces irresponsable, que de repente, bueno, pues ya forma parte de la jerga lingüística con la que nos referimos nosotros a ciertas temáticas que regularmente están vinculadas con el tema de la violencia en las escuelas, y luego de repente solemos hacer unas caracterizaciones como cajón desastre de tipificar cualquier fenómeno relacionado con las diversas manifestaciones y expresiones de la violencia, la connotación del término bullying. Es decir, de repente todo es bullying, todos somos bulliados o hacemos bullying, y me parece que eso genera una confusión no menor que es importante precisar, porque precisamente eso hace que haya un uso inadecuado, impertinente, y que luego además corre el riesgo de hacer una trivialización del término, lo cual todavía es más riesgoso, porque entonces en el campo concretamente de la investigación, pues genera una confusión en pretender que en un momento dado cualquier conducta o comportamiento relacionado con la violencia en los espacios o los entornos escolares se plantee de esa manera. Entonces luego de repente decimos que el profesor bulleó al alumno cuando eso es incorrecto. O decimos que en un momento dado incluso un sujeto externo a la institución educativa bulleó a a un miembro o integrante de la institución, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, inclusive al nivel de que en los medios familiares ya utilizamos la expresión para decir que la madre o el padre, el hijo o el hermano bullearon al otro, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones que a lo mejor fuera de los espacios académicos son irrelevantes, pues hay que decirlo, en el campo de la investigación sí es de suma importancia precisar la connotación conceptual del término, porque esta estandarización irresponsable conduce precisamente a cierto tipo de confusiones. Eso lo quería yo plantear como previo, y no se diga de un tema que todavía nos es más de mayor preocupación, tanto para la doctora Tere como para mí, que es la comercialización del término. Totalmente. De repente ahora uno encuentra a youtubers o encuentra a pseudo especialistas o pseudo expertices que proponen incluso ofertas educativas a través de los medios electrónicos, que luego redundan en cosas como el 1, 2 por 3 del bullying y cosas de ese tipo, que nos parece que merman y le quitan seriedad a la temática. Eso para comenzar, y luego ya entonces sí entrando al campo de la pregunta. El término bullying originariamente es un término anglosajón que por primera vez lo desarrolló de una manera bastante rigurosa un noruego denominado Dan Olweus en 1973, y la idea del término era precisamente para referirse a los procesos de intimidación y de maltrato que ocurrieron entre los compañeros dentro de la escuela. Es decir, este autor se dio cuenta que finalmente la violencia que era desarrollada en los entornos escolares era una problemática que incidía de una manera bastante significativa en el desarrollo y la vida emocional de los estudiantes, que tenía implicaciones en un momento dado para influir
inclusive en temas como el desempeño o el rendimiento dentro de las escuelas, y que no era menor pues el afecto que esto tenía en la vida socioafectiva o psicoafectiva de los estudiantes y las repercusiones que en un momento dado esto implicaba. Entonces hay que decir que el bullying solamente ocurre en los entornos escolares y que es precisamente el acoso o el maltrato que ocurre entre iguales, y ese es el primer acotamiento importante. Por el otro lado, el término ciberbullying, desde hace aproximadamente unos 10 años, ha tenido un rápido y un crecimiento enorme, porque ahora el tema de lo que originalmente se planteaba en el bullying se ha desplazado con el uso de las computadoras, de las tablets, del internet, de la telefonía celular y los diversos recursos que existen, precisamente para desarrollar procesos de acoso, de amenaza, de desprestigio, molestar o maltratar a la víctima. Y en ese sentido hay un acotamiento que hace uno de los pioneros, que para nosotros es un referente importante, que es Smith, cuando dice que el ciberbullying es, textualmente, una agresión intencional de un grupo o de un individuo usando formas electrónicas de contacto repetidas veces hacia una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma. Este tema concretamente de la repetición, de la sistematicidad y del tipo de conductas que acabo de especificar son una característica clave para poder entender el ciberbullying. Y también una cosa importante, ahora que estamos hablando de acotamientos de orden terminológico, muy distinto es hablar de ciberbullying, hablar de ciberacoso o hablar de violencia en las redes o de acoso en las redes, que son términos mucho más amplios que van más allá de la población estudiantil. Es decir, alguien puede intimidar a otro y no necesariamente estar dentro de un penal, sino que en un momento dado, conductas como, por ejemplo, como el grooming o el sexting, pueden ser desarrolladas incluso al margen totalmente de una relación educativa. Entonces, como para empezar, estas serían nuestras dos primeras definiciones con las que iniciamos este día. Excelente, doctor. Fíjese que ahorita con su preámbulo y con la explicación, pues surgen un montonal de cuestionamientos, ¿no? Y me gustaría, a ver si me puede apoyar la doctora Tere, si me puede colaborar con esto. Bueno, primero que nada, partiendo de la clarificación de que el bullying no podemos estarlo confundiendo, que como bien lo mencionó, ya es una palabra que está en boga, ¿no? Que está de moda y todo el mundo la quiere utilizar para cualquier tipo de agresión. Entonces, ya que queda claro que esto es una cuestión escolar, bueno, vamos a partir de las definiciones. Tenemos aquí el bully y el bullied, ¿no? Que sería entonces uno el agresor y el otro la víctima. ¿Es correcto? Es correcto. Y también, bueno, vamos a ver que siempre en el ciberbullying hay pues los tres actores que señala Olgus, ¿no? Originalmente desde 1970 él decía que había pues la víctima, el agresor y el observador. Entonces, siempre en el bullying va a haber un comportamiento, es un comportamiento entre compañeros, entre pares. Yo no puedo hacerle bullying a un alumno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es otro tipo de, se le nombra de otra manera. Se delimitó el concepto de bullying solamente al acoso entre compañeros en espacios escolares. Yo no puedo hacerle bullying a un alumno, ni un alumno a mí. ¿Por qué? Porque está delimitado el concepto, ¿no? A que sea entre iguales, entre pares. Y es un comportamiento, pues, dañino, intencional, repetido, ¿verdad? Que se da permanentemente, donde la consigna es que se dé reiteradamente y donde haya un abuso de poder. Y donde haya, pues, un sujeto indefenso que pueden estarlo bulleando, ¿sí? Entre estos, pues, se ve que hay hostigamiento, manipulación, coerción, etcétera, ¿no? Ahora, en el ciberbullying, pues ya las últimas investigaciones han dicho que se ha dado una rápida expansión de sobre todo ahora con el uso de internet y de pues teléfonos, computadoras y de otras tecnologías, ¿no? Entonces, vemos que también son actos repetitivos que también repercuten en la vida de los estudiantes y de las personas, porque bueno, el ciberbullying pues muchas veces no se sabe ni quién te agrede. En el bullying sí sabíamos quién te agredía, ¿no? Directamente, pero ya en el ciberbullying se esconde y
puede ser oculto el golpe. O sea, no sabes ni quién lo hizo ni de dónde vino. Y aparte, pues que tiene el potencial de difundirse rápidamente la agresión o la Claro. violencia. Sí, surgen Y, personajes nuevos, ¿no? Como los Anonymous y otros claro, nombres. ¿no? Y además el agresor se puede ocultar fácilmente y pues en ocasiones para hacer sobornos o otro tipo, lo que sucedió con este chico, ¿no? Del norte del país que fue secuestrado por un tipo que se hacía pasar por chica y pues el chavo asistió a una cita donde fue secuestrado y actualmente todavía no se sabe nada de él, pero la familia vio que pues había un contenido ahí pues de seducción, Ok, de una aparente mujer, ¿no? Donde no claro. saben ni quién es. Ok, Entonces, pues se pueden dar muchos delitos también cibernéticos claro, claro. por medio de los Oiga, medios de doctora, comunicación. Sí. una preguntita. Ve que usted mencionó sobre, o también se reafirma la definición que el bullying es de iguales. En el ciberbullying estamos hablando que también son los iguales mientras pertenezcan a un grupo de clase o en que pertenezcan a un grupo escolar, todos los estudiantes de una escuela, todos los estudiantes de la materia de tal, o cómo está definido en el ciberbullying. ¿Qué ejemplificamos ahí? Pues sería una extensión del bullying, sería violencia entre pares, también con uso de internet, de teléfonos, de computadoras, etcétera, con medios electrónicos. Ya las otras condiciones, por ejemplo, si yo llego a acosar a ti, por ejemplo, eso ya es un ciberacoso, ¿sí? O Claro. sería un acoso por redes, otro tipo de nombre, pero la conceptualización que hacen los teóricos en investigación es que sí tiene que ser igual entre pares, comportamientos de abuso, de intimidación entre compañeros, es el ciberbullying. Ya si fuera en otro contexto, lo denominaríamos de otra manera. Ah, ok, perfecto. Me agrada que hayamos ejemplificado porque a veces, si a veces se confunde la palabra y la mal empleamos, pues ahorita ya queda claro como en qué momentos podemos utilizar una y qué momentos podemos utilizar la otra, ¿verdad? Así es. Y para poder comprender un poquito más el fenómeno del bullying y ciberbullying, doctor José, me gustaría que me platicara un poquito sobre qué hay detrás de quien bulea y cómo es que esto puede manifestarse en un salón. ¿Qué es lo que trae atrás? ¿Por Bueno, qué? ¿Cuál es el motivo? generalmente esto es como preguntarse cuál es el perfil psicosocial del sujeto que agrede o que bulea o que genera un acto de violencia. Bueno, lo que nosotros hemos detectado en la investigación es que regularmente hay un antecedente en el agresor y es que este fue buleado. Es decir, previo a eso hay un proceso de violencia que durante un tiempo él sufrió o padeció como víctima. Y mira, es el caso, por ejemplo, de un trabajo que hicimos en la zona norte de Jalisco con una escuela secundaria de un estudiante birrárica que de repente se convirtió en el temor de todos sus pares porque era muy violento, era muy agresivo y de repente pues uno no se percataba exactamente qué era lo que había pasado con los antecedentes históricos. Y bueno, pues precisamente lo que nosotros vimos en el perfil de este sujeto es que había vivido procesos de discriminación y de exclusión que en un momento dado le generaron una condición de malestar y de enojo frente a los otros. Él permanentemente era agredido físicamente, no se le compartía en las labores y las tareas escolares, recibía apodos sin fin, que es otra de las expresiones precisamente del bullying, la agresión de tipo psicológico, de tipo físico o en otras de orden simbólico. Y bueno, todas estas características las tenía el agresor que lo obligaron y lo hicieron llegar en un momento a tomar la determinación de él invertir los papeles. Entonces, en esta trilogía que se mencionó anteriormente, el llamado amo, que es agresor, víctima y observador, es precisamente, hay una dialéctica, si no hay una condición única de observador absoluta todo el tiempo, ni de agresor
ni de víctima, sino que esto va cambiando, pero va cambiando de acuerdo a factores que tienen que ver desde el perfil del sujeto, sus formas de interacción y de comunicación con los otros, y las de orden estructural que también tienen que ver, y cómo a veces las escuelas también en un momento dado influyen en que este tipo de conductas se reproduzcan. Y cuando estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a los procesos de normalización del comportamiento violento. Es decir, hay una especie de entendido de que hay conductas o comportamientos violentos que históricamente siempre han ocurrido. El hecho de que una persona en un momento dado, por ejemplo, en los procesos que le llaman de iniciación de ritual, que es un proceso en donde, que ocurre incluso fuera de las escuelas, ocurre en cualquier tipo de comunidad, pero que luego se llevan y se trasladan a las escuelas. Una cosa importante que no debemos dejar de vista es que la escuela no existe en sí por sí. La escuela está mediada y está influida por el entorno social en el que se vive. Si en un momento dado se vive en un entorno, ya sea familiar o comunitario, donde el ingrediente de la violencia está a la orden del día, esas cosas se llevan a la escuela. Y también la escuela es reproductora del orden social. Y en ese sentido, las conductas que luego tienden a normalizarse, como la de esta que mencionaba, de los llamados rituales de iniciación, es una parte muy importante. Entonces, de repente hay afirmaciones a nivel coloquial, cuando dicen, ¿quién no se ha dado un tiro en la escuela? ¿Quién no ha en un momento dado agredido a un sujeto dentro del aula o en el recreo o fuera de los espacios escolares? Es decir, hay una tendencia a normalizar. Y esa tendencia genera un problema muy grave cuando en un momento dado se quiere desnormalizar esa relación. Es decir, planteando que los escenarios no son ni únicos ni universales y que este tipo de comportamientos pueden estar soportados en patologías de orden social e individual muy graves. Claro, totalmente de acuerdo, doctor José. Y esto pues se vuelve en un grande círculo vicioso, ¿no? Donde la búsqueda de las necesidades de múltiples factores biopsicosociales pueden ejercer esta presión y que a lo mejor jamás se va a abastecer, ¿no? El agresor o en el dado caso cuando cambie de su posición o su papel en la triada que bien menciona. Y para continuar con el complemento de esta percepción, me gustaría preguntarle a la doctora, ¿cómo se manifiestan y cómo afectan a las y los estudiantes esta problemática? Sí, ¿Cuáles mira, son las secuelas? hay dos tipos de secuelas, la cognitiva y la emocional. La cognitiva pues tiene que ver con un bajo rendimiento escolar. Tenemos por ahí un trabajo hecho para la revista de Educación de España, el doctor Claudio y yo, de cómo baja el rendimiento escolar en los alumnos que son víctimas de bullying y de qué manera repercute en su desarrollo académico. Y por otro lado, el emocional, que tiene que ver con tristeza, depresión, angustia, no querer estar en esos espacios, ¿verdad?, escolares. Y bueno, mucho tiene que ver en la autoestima también, en la autoestima que baja completamente. La víctima vive aterrada de ir a los espacios escolares, de hablar. ¿Por qué? Porque está ese enemigo atrás. Y lo peor del caso es que para muchos es vergonzoso señalar el tipo de acoso que están viviendo, ¿sí? Hay diferentes tipos de acoso y por diferentes razones. No siempre se acosa al menos agraciado de la clase, ¿no? En el sentido de por su condición social, por su condición de origen étnico, o hemos visto mucho acoso por acoso, bullying homofóbico también, y otros tipos de acoso que se dan en las víctimas y que tiene una repercusión de por vida, de por vida, y además tiene que ver mucho el que los acosados no tienen confianza de hablar ni con sus maestros ni con sus pares
de este problema. Excelente, doctora. Eso es muy importante lo que usted menciona porque a veces hay sorpresas, ¿no? Cuando hay un cambio de conducta, cuando el estudiante no tiene un aprendizaje significativo, cuando está aislado o sobre todo la deserción escolar, ¿no? A veces pareciera que es algo académico, pero es un todo, como bien lo estuvieron mencionando anteriormente. Es un conjunto de factores donde a lo mejor no me siento bien, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la diversidad sexual, donde huyen del núcleo familiar y se exponen a un grupo de estudiantes que van a discriminar, pues en efecto este estudiante pues no va a tener ganas de estar en la escuela, ¿no? Y en muchas de las circunstancias se ven obligados por ellos mismos a tener otro tipo de alternativas que no siempre son las adecuadas. Así es. Lo vemos, por ejemplo, con estudiantes indígenas, con estudiantes que son o muy delgados o muy gordos o de tez morena o inclusive, un dato curioso, hasta alumnos brillantes son acosados. Alumnos brillantes que son acosados precisamente por esa capacidad que tienen de lucir, ¿no? En clase y de tener buenos promedios. También esos chicos son acosados. Entonces, vemos que este tipo de problemas no distingue clase ni condición social ni edad. Se da en todas las edades porque, bueno, nosotros señalábamos que a nivel superior había un estigma de que no había bullying. Y bueno, en los estudios que hemos hecho nos damos cuenta que sí lo hay y que se ha metamorfoseado, o sea, que han cambiado las formas de estar molestando al otro y de agredir y de violentar. Claro que sí, doctora. Y mire que hace algo muy interesante porque como en esos casos somos inclusivos, ¿verdad? Cuando existe el bullying, no discrimina ningún tipo de raza, familia, religión, creencia, agarra por parejo, ¿no? Como usted bien menciona, no hay un perfil específico de quién va a ser bulleado. Entonces es muy interesante esto. Muchas gracias, doctora. Ahora, el doctor, me gustaría que me platicara qué papel juega la formación del alumnado universitario para la prevención e intervención del bullying y ciberbullying. Mira, yo creo que el primer paso que tendríamos que dar en esto es uno que consideramos nosotros esencial y es el reconocimiento de que existe el problema. Mientras no se reconozca, mientras no se visibilice que hay un problema que tiene implicaciones, que tiene repercusiones en la vida psicológica, afectiva, emocional, académica o intelectual de los sujetos, no podemos generar estrategias y alternativas para su intervención. Entonces, el primer paso que sería fundamental es ese reconocimiento, esa visibilización de cómo en un momento dado esto tiene repercusiones de calado bastante fuerte y significativo en el desempeño y en el trayecto de los estudiantes. Pero no solamente eso, porque, digo, si bien es cierto que recientemente se ha venido desarrollando un sinfín de propuestas y de programas educativos y curriculares, particularmente, por ejemplo, la maestría solución de conflictos, que, bueno, pues tiene la investigación de esta problemática, pues esto pues es un paso importante, pero no puede ser aislado. Es decir, tendríamos que buscar la manera en cómo en un momento dado nuestros propios profesores hacen investigación de su propia práctica o de las prácticas de los otros docentes para reconocer activamente cómo estos problemas están imbricados en situaciones educativas, para generar propuestas pertinentes, específicas, que puedan atender las situaciones, porque de alguna manera eso luego hace que recurramos a estrategias metodológicas y recursos que fueron elaborados en otras latitudes, en otras instituciones, y que luego queremos aplicar de manera mecánica dentro de nuestros entornos, lo cual por supuesto no resulta, porque seguramente si existe alguna estrategia o alguna propuesta pedagógica para intervenir en situaciones relacionadas con el tema de la violencia, pues lo primero que se tiene que hacer es reconocer la propia realidad para encontrar alternativas metodológicas concretas ad hoc a esa realidad.
Y yo creo que ese primer paso, el de que haya un reconocimiento, digo, nosotros hicimos un estudio hace 3 años sobre el CUSEA, pero este estudio, por supuesto, que tendría que reactualizarse. Si bien es cierto que en ese momento identificamos problemas muy complicados relacionados incluso con la introducción de droga, de armas, para citar algunos casos, no menor era los porcentajes y niveles de incidencia que hay en temas relacionados, por ejemplo, con el acoso sexual que hay entre los propios estudiantes, que también en un momento dado no es menor y que generan también condiciones de vulnerabilidad bastante complicadas. La doctora Tere hace un momento comentaba un tema que no es menor, inclusive es un tema hasta de orden ético-filosófico, como es el de la vergüenza. Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana muy interesante, ha desarrollado todo un trabajo sobre el papel que ha tenido la vergüenza históricamente en el desarrollo de la vida social, y yo creo que habría que incorporar cómo este tema tiene toda una serie de desenlaces en la vida ética, afectiva y emocional de los estudiantes, porque precisamente es un factor que puede inhibir el desarrollo de una persona. Si una persona puede quedar inmovilizada por una situación de vergüenza y puede ser incluso autocensurada y autoexcluida de cierto tipo de procesos por el imaginario social que se construye de una persona que se estigmatiza de estar en una condición de vulnerabilidad. Entonces yo creo que la formación, el punto de partida es el estudio y la investigación del problema, su reconocimiento y la generación de propuestas pertinentes a cada institución educativa que pueda en un momento dado intervenirlo. Pero además, que esto no sea coyuntural, que sean programas permanentes, como el que tú ahora coordinas, me parece que es una oportunidad brillante para poder desarrollar este tipo de procesos, pero que tienen que involucrar a los docentes. Es decir, si esto no es interiorizado por nosotros, los docentes, esto no tiene ningún sentido. Un solo programa, un solo centro para atender una problemática que repercute de manera transversal, no solamente el centro universitario, toda la universidad va a tener efectos muy limitados. Tenemos que también formar a los profesores en cultura de la paz, en educación para la paz, en pedagogías para la resolución de conflictos. Es decir, tenemos que diversificar la oferta formativa con profesores para que los alumnos realmente tengan alternativas. Totalmente, concuerdo con usted, doctor. Doctora, sí, adelante. Complementando un poco, nada más, al reconocer pues lo que señala el doctor Claudio, por ejemplo, en Estados Unidos, es que el 75% de los que hicieron masacres en las escuelas estuvieron de alguna manera relacionados con bullying anteriormente. Entonces, pues hay que estar como dices, si ves a tu vecino padecer ciertas cosas, pues tú también como revísalo, ¿no? Introducción de armas en las escuelas, y pasa que no nada más es la vergüenza, sino también los chicos que han sufrido bullying viven el tema de la venganza. O sea, esperan algún momento para vengarse de esa comunidad que les hizo daño, que les hizo mal, que donde sintieron que les hicieron mucho daño y van y se vengan de esa comunidad que no los protegió, que no los apoyó, que no hizo nada por ellos. Entonces también hay que estar muy alerta también en la categoría de venganza, ¿no? También cómo el chico a nivel psicológico busca desquitarse de lo que le hicieron. Entonces, pues hay que estar como muy, muy atentos y también pues buscar la prevención antes de la solución del problema. Gracias. Me gustaría que me apoyara en algo que surge aquí,
¿Cuáles serían los ejemplos entonces que sufren bullying en los universitarios? ¿Cómo se manifiesta el bullying en particular? No hay una sola manifestación, ¿eh? Hay varias. Por ejemplo, vemos dentro del análisis que hicimos que hay robos de parte de compañeros a sus compañeros, ¿sí? O sea, vimos el robo, vimos también el daño a sus pertenencias, cómo rompían sus mochilas o les tiraban sus cuadernos al bote de la basura o aventaban la mochila por el salón ahí, caía hasta abajo la mochila, ¿no? Entonces vimos cómo ellos aparentemente decían que era un juego, pero no sabían el impacto que tenían en los otros compañeros. O sea, el que me roben mi celular para alguno puede ser un juego, pero para mí es algo serio, porque yo tengo ahí mis datos. O el que me tiren mi comida a la basura. Entonces, hay como diferentes matices, ¿sí? No es nada más como el daño directo, hay matices, ¿no? Como el caso de una chica que difundieron fotos personales que ella envió a su novio y las difundieron entre los compañeros. Entonces fue el hazme reír de los compañeros, la burla y el acoso. Claro, Entonces, claro. como que hay diferentes matices de acoso entre compañeros y no podemos decir, pues se dio esta línea, como por ejemplo, algo que pues es muy grave es la introducción de armas y el consumo y venta de drogas dentro de la escuela, ¿sí? Eso es Claro. muy grave, pero pues nosotros lo dejamos como en dato estadístico, ya no nos metimos más a En el investigar seguimiento. porque era hasta peligroso para los chicos y para los propios investigadores, ¿no? Meternos ya a investigar más cualitativamente el dato. Claro, Pero, claro. digo, son matices que debemos de estar como sobrepesando y ver pues por la prevención, sabiendo que existen y se dan en espacios escolares de nivel medio superior y de nivel superior, Claro, totalmente de ¿verdad? acuerdo. Y que impacta pues en todos los aspectos el desarrollo de la institución. Claro, claro. Y De bueno, hecho, esta es una muy buena área de oportunidad para que tome un papel muy importante la formación del alumnado, ¿no? El currículum oculto, o mejor dicho, los valores, los hábitos, los buenos hábitos dentro del aula, aparte de impartir la materia, tenemos que estar preocupadas y preocupados para poder forjar al estudiante en el último empujoncito, ¿no? Que estamos en la universidad. Pareciera que ya estamos en un punto en el cual no pudiéramos influir, pero me parece que no, me parece que también es un muy buen momento para poder reafirmar los valores. Los derechos humanos es algo que no necesariamente tengamos que puntuarlos, ¿no? En el pintarrón o con diapositivas, sino con la praxis diaria institucional podemos lograrlo, como bien se mencionó anteriormente, ¿no? Tener que hacer un diagnóstico participativo para poder adecuar la necesidad. El problema, como se va evolucionando, va transformando, se va teniendo otras manifestaciones y es a eso a lo que debemos como de intervenir dentro claro, de la... intervenir oportunamente, ¿no? Prevenir. Sobre todo, claro. Prevenir sobre todo y pues desde temprana edad, así como lo hacemos con los niños desde temprana edad, también desde el inicio de cursos, como iniciar una propuesta para prevenir todos estos eventos o por lo pronto que estén documentados, ¿sí? O sea, que estén Claro, documentados de todo lo que puede suceder, pero también que sepan que hay un sostén, ¿no? Como el área de oportunidades que está en tus manos y que pues hay que aprovechar, Alfredo. claro que ¿Sí? sí, ese es nuestro Este principal objetivo. instituto, ¿sí? Totalmente. Estar como de la mano trabajando profesores, administrativos y alumnos, ¿sí? O sea, una comunidad unida y sabiendo pues que contamos con esos servicios. Claro, porque al final de cuentas, CUSEA somos todas y todos, ¿no? Desde trabajadores hasta docentes, administrativos, alumnos, alumnas, todas y todos cabemos en esta comunidad y es una responsabilidad. La cultura de paz es un proceso de transformación. Entonces, pues, qué mejor que hacerlo desde nuestra trinchera que es la educación.
Y ahora sí, platicando, ya relacionado a lo institucional, me gustaría que me platicaran cuál es el mayor reto que tiene la comunidad universitaria para prevenir y combatir el bullying y el ciberbullying. Bueno, a mí me gustaría comentar algo que está relacionado con la anterior pregunta, pero que está muy bien vinculado con lo que nos estás planteando, y que es algo que creo que es un tema espinoso y complicado, y es el tema de las tutorías, el papel que juegan las tutorías dentro de nuestros espacios. Desde hace mucho tiempo existe un programa que desde nuestro punto de vista se ha orientado y le ha dado mayor privilegio a dos aspectos que no es que no sean sustantivos, por supuesto que son importantes, pero que de alguna manera no han sido suficientes para atender la problemática del proceso tutorial. El proceso tutorial está concentrado básicamente en dos cosas: en el apoyo administrativo y en el apoyo académico. Y eso no es suficiente. Es decir, un trabajo de tutoría tiene que ir más allá. Pero luego la pregunta, y ahí es donde viene el conflicto: ¿y quiénes son o quiénes deben ser los tutores? ¿Qué perfil deben de tener los tutores para desarrollar una alternativa de tutoría diferente? Que incluyera, por ejemplo, temas como el de los derechos universitarios. Por ejemplo, ahora que ya tenemos una instancia que se dedica a atender esta problemática, o que en un momento dado incorpora, fomenta y promueve los valores de la cultura de la paz. O, por ejemplo, que promueve aspectos de orden axiológico y ético. Es decir, que no se concentre solamente en la parte académica y pedagógica y administrativa, sino que se apuntara a un modelo de acompañamiento que tuviera características que pudieran coadyuvar a generar otras alternativas en el estudiantado. A mí me parece que eso tiene que ser reformulado, que si bien es cierto que se han hecho esfuerzos, no de menor importancia, sí tenemos que repensar cómo darle un giro al proceso tutorial en los espacios universitarios. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estaban comentando, ya no estamos tratando con adolescentes de bachillerato, estamos tratando con adolescentes que están en proceso de transición hacia la edad adulta y hacia el mundo profesional. La necesidad de los intereses, el mundo social en el que se mueven es diferente. Y habría que revisar qué tanto nosotros, ese acompañamiento que realizamos a través del programa de tutorías, tiene este componente de orden axiológico, yo le llamaría, que es fundamental. Y qué tanto nosotros, que estamos encargados de este proceso, tenemos el perfil para desarrollarlo con el profesionalismo y la seriedad que se requiere. Sí, yo creo que si quisiéramos en un momento dado aprovechar las instancias que ya tenemos, tendrían que ser, pero además de modo articulado. Yo no puedo pensar el proceso de tutorías al margen de un centro como en el que tú estás ahora, Alfredo, o al margen de la Defensoría de los Derechos Universitarios, o al margen de un posgrado en resolución de conflictos que está formando. Es decir, tenemos que pensarnos como institución y hacer sinergias en el trabajo, porque nuestra población es compleja y requiere de intervenciones complejas con estrategias metodológicas más sofisticadas, en donde la participación, la colaboración, el trabajo cooperativo entre estudiantes, autoridades, docentes e investigadores vaya de la mano. Si de repente es curioso, y lo voy a decir de manera con intentos de ser positivo, este tipo de aspectos de investigaciones que a veces desarrolla alguien son totalmente desconocidas en el centro. Y luego de repente, pues, ¿qué pasa con los resultados de la investigación? Pues que quedan en un paper y no van más allá. Y yo creo que eso es una manera muy desmerecida e injusta de tratar algo que además podría ser una herramienta muy útil para hacer trabajo, prevenir y pensar de otra manera en nuestra institución. Totalmente de acuerdo con usted, doctor.
es muy importante no hacer esfuerzos aislados, ¿no? Es un conjunto de esfuerzos que tenemos que agrupar y aprovechar los recursos existentes. Como bien lo menciona, las investigaciones a veces quedan ahí aisladas cuando son el pilar o el principio de muchísimas propuestas que con un toque de modernización, actualización, reestructuración, nos puede dar un resultado bastante favorable. Y aquí me gustaría también que me platicaran sobre qué acciones ha llevado a cabo el CUSEA para hacer frente a estas problemáticas. Bueno, pues yo creo que ha hecho bastante, sobre todo las investigaciones que en los últimos años se han dado y que se siguen dando. Ahorita pues se han hecho aproximadamente 3 investigaciones sobre el tema y pues también creemos que están abonando la maestría en resolución de conflictos y también el Instituto de Cultura de Paz, donde tú estás coordinando. Estos yo creo que son bastiones muy importantes para seguir haciendo propuestas, no nada más visibilizar el problema. Sí, ahí está el problema, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? También hacer propuestas de intervención que tengan que ver con la vida académica y el bienestar de la vida académica, tanto de los alumnos como de profesores y administrativos de CUSEA. O sea, una comunidad, como señalabas tú, Alfredo, una comunidad que debe trabajar en conjunto con responsabilidad y respeto a la misma comunidad y a las personas que en ella laboran y trabajan. Entonces yo creo que sí se está haciendo propuestas muy valiosas que debemos de echar a andar, ya sea en línea o en virtual o en personal o físico, ¿no? Tenemos que empezar y echar a andar todas estas propuestas. Y bueno, no sé si el doctor Claudio quiere hacer uso de la voz para hablar de un doctorado que tenemos en puerta que también podría posibilitar este camino a la convivencia, a la paz y a pues al surgimiento de propuestas más amplias de evitar violencias, ¿no? Las violencias, no decimos que hay una violencia, hay violencias y hay que matizarlas, ¿sí? Tanto de bajo impacto como de alto impacto. Entonces, no sé si el doctor quiera ahondar en estas propuestas que están en puerta. Bueno, nosotros desde hace poco más de 2 años, precisamente preocupados por la idea de formar investigadores en los temas relacionados con la violencia, con la educación para la paz, para la formación ciudadana, para la prevención de procesos de disrupción y la creación de alternativas teórico-metodológicas pertinentes. Hicimos una propuesta que afortunadamente ya la pasamos por el colegio departamental, del departamento donde nosotros estamos adscritos, y estamos en el proceso de que esto pudiera llegar a buen término, porque precisamente de lo que se trata es de formar sujetos, por un lado, que hagan trabajo de investigación seria y rigurosa, y gente que también genere alternativas o programas de intervención para nuestro centro. Entonces, en ese sentido, la propuesta que hemos venido armando la hemos hecho en colaboración con el Instituto Internacional para la Paz, que se encuentra en la ciudad de Granada, en España, y también con colegas que se dedican al tema a nivel nacional, que forman parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, con los cuales hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento. De hecho, actualmente la doctora Tere es muy modesta, pero ella ahora es la coordinadora a nivel nacional del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el área de disciplina, convivencia y violencia en las escuelas, para elaborar el estado del conocimiento de 10 años de trabajo de investigación. Y bueno, ahí tenemos todo un equipo de colegas que están ya implicados en este proyecto. Lo que nosotros esperaríamos es que esto ya lograra materializarse, y le apostamos a que la formación de profesionales en la investigación de este campo puede ayudar y mejorar mucho la generación de propuestas
no solamente para el centro universitario, sino que incluso podemos generar un semillero de investigación en esta línea que puede ser muy útil para toda la universidad. Entonces, creemos que una manera de generarle un escalón más, por ejemplo, a esta maestría en resolución de conflictos, pues es generando el peldaño del doctorado, que además sería el primero que se diseñaría en esta perspectiva en la Universidad de Guadalajara, y me atrevería a decir en gran medida que incluso en el occidente del país. Ojalá y haya condiciones para que lo podamos plasmar, y las sinergias que hagamos con instituciones y con centros como los que ya están creados, pues nos permita en un momento dado favorecer la prevención y la formación para atender estos problemas en la universidad. Muchísimas gracias, doctor. Completamente de acuerdo. El CUSEA ha tenido grandes aportaciones para darle frente a estas problemáticas, entre ellas el Programa Integral de Cultura de Paz, quienes conforman varias áreas, varias coordinaciones, unidades, quienes tienen el objetivo principal de lograr esa transformación, y nos unimos todas y todos para poder hacer propuestas y estrategias de intervención más en específico, ¿no? Aprovechando de las investigaciones que ya tenemos, y concuerdo con usted, pensando positivo, verá que el doctorado va a tener muchísimo éxito, y pues aquí estamos también como área en lo que podamos apoyarles a ustedes como investigadores, estamos a sus órdenes. Y pues bueno, llegó el momento, no sé si hay alguna pregunta en la audiencia que deseen que resolvamos ahorita con nuestros invitados de honor. Es buen momento para hacerlas. La charla es muy extensa y nos podemos quedar aquí muchas horas, pero está llegando el final de la sesión, y si hay alguna pregunta, con todo gusto podamos resolver. Alfredo, también a mí me gustaría señalar que aquí participaron varios maestros de CUSEA en la elaboración de la propuesta curricular de este doctorado, y pues son gente muy valiosa, ¿verdad? Que están ahí presentes. Entonces, pues es un trabajo colaborativo que esperemos que tenga buenos frutos y que sea aceptado. Excelente, sí, el reconocimiento es de todas y todos, ¿verdad? Quienes están luchando desde cada trinchera. Entonces ese doctorado me suena bastante interesante. Ahí me verán como alumno. Ahí estaré, les tocaré la puerta. Sí, me llamó la atención. Yo escuché y dije, bien, vamos a inscribirnos, ¿dónde me registro? Muy bien. Excelente, pues si no hay preguntas, me gustaría hacer el cierre de esta hermosa charla. Queremos dar un agradecimiento al rector del centro, el maestro Luis Gustavo Padilla, a las secretarías y sus departamentos, así como las coordinaciones que velan por una cultura de paz con inclusión y equidad, partiendo de la cultura y la educación. También quiero agradecerles al equipo de difusión que gracias a su dedicación y logística permiten transmitir la información a todas y todos ustedes. Y pues bueno, clarísimo y muy importante, un agradecimiento a quienes nos estuvieron sintonizando, a quienes asistieron a esta charla, y cualquier cosa estamos aquí a la orden. Que tengan un excelente jueves y hasta la próxima.